Hola Harold, ¿cómo Mi estás? querido José Antonio, ¿cómo estás tú? Harold Cárdenas, hombre emblema de pajas y fútbol. Así es, afortunadamente aquí vamos. ¿Cómo vas todo? Bien, bien, ¿cómo estás Harold? Muy bien, muy bien. Aquí aprovechando este espacio para hablar un rato de fútbol, hablar un rato de proyectos que han nacido a través del fútbol y de muchísimas cosas más que obviamente estoy en disposición de atender conforme la invitación que me hiciste. Bueno, vamos a contarle a los amigos del Instagram que, bueno, que nos conocimos a través de Instagram, precisamente, en esa idea de ir uniendo redes, de ir abriendo fronteras, y me encontré con tu, con tu canal, Pajas y Fútbol, que realiza con Juan Camilo, con Joana. Ya veo que hace un tiempo, eh, con temas bien interesantes, con esa mirada también de la región, del fútbol sudamericano, de los grandes nombres de nuestro fútbol. Eh, bueno, y bueno, coincidimos en Instagram, Harold, y quiero que me cuentes un poquito de la historia del canal, de tu afición por el fútbol, de tus compañeros de guerra ahí que están en el canal también para que se vayan sumando además la gente también a partir de hoy, los que no conocen tu canal, Pajas y Fútbol, que después vamos a comentar que Paja en Colombia no es lo mismo que Paja en Chile, así que ahí vamos paso a paso. Yo creo que es la primera aclaración que tenemos que hacerle a la gente, porque seguramente cuando vean el envío van a decir, bueno, además que es una circunstancia que nos ha pasado ya en varios países. Eh, en México hace poco tuvimos la posibilidad de entrevistar a un muchacho mexicano, hablamos sobre tácticas en el fútbol y evidentemente cuando le preguntamos o le dimos la bienvenida por ser un pajero internacional, le dio mucha risa porque la significancia o el término pajas en otros países tiene otro contexto. Entonces empecemos por decir, José Antonio, que en Colombia hablar paja es hablar mucho y de varios temas. Eh, es sentarse a departir, a tocar varios temas, no uno en particular, sino muchos temas. Y digamos que Pajas y Fútbol nace en ese sentido. Juan Camilo, que es el otro abogado que nos acompaña permanentemente en el canal, un compañero en su momento de tipo laboral. Con Juan Camilo descubrimos una pasión que conjugábamos al tiempo y era la pasión por el fútbol. Entonces con Juan Camilo nos sentábamos a hablar horas y horas acerca de fútbol y un día determinamos que esa posibilidad de hablar de fútbol no solamente implicaba hablar de fútbol por hablar de fútbol, no sé si soy claro, sino que siempre hemos sido unos convencidos que el fútbol es una herramienta propicia para establecer o enseñar muchas cosas a las personas. Eso creemos que el fútbol, cuando uno habla de fútbol, que es un lenguaje universal, un idioma universal, podemos transmitir muchas enseñanzas a partir de la práctica del fútbol y de elementos históricos que han marcado el fútbol. Digamos, esa fue la iniciativa. Así empezó Pajas y Fútbol, sencillamente dos abogados que se sentaban a hablar todos los días de lo que pasaba en el fútbol colombiano, a recordar anécdotas del fútbol que conocemos nosotros. Y pues la gente en la oficina en donde trabajábamos le causaba mucha curiosidad que sabíamos tanto de fútbol. Y un día nos sentamos literalmente en la oficina a decir, bueno, vamos a hablar de fútbol, pero además vamos a enseñar de nuestras profesiones. Es decir, vamos a hablar del derecho a partir de el fútbol. Muchas veces las personas les parece inconcebible poder ligar esos dos temas, pero el fútbol y el derecho, Hay, digamos, tienen hay mucha tribunal, relevancia. hay tribunal de penalidades en el fútbol.
Absolutamente, digamos, y eso que ni siquiera estamos empezando a hablar de las ramificaciones del derecho, que en estos momentos el derecho deportivo es uno de los derechos que más boga está y ha generado bastantes circunstancias, decisiones. Entonces, así nace la idea. Dijimos, vamos a sentarnos a hablar de fútbol y derecho y dijimos, ¿cuál es el canal más fácil o más expedito? Y en ese momento entendimos que era YouTube como un mecanismo de difusión para empezar a hablar de esto. Posteriormente se une a la idea, siempre hay una gran mujer detrás de uno, afortunadamente, o más bien delante de nosotros en este caso, que es Joana, que nos aportó en su momento a hablar también de la música. Y Pajas y Fútbol nace entonces como un canal dedicado a hablar de tres grandes pasiones, que es el fútbol, el derecho y la música inicialmente. Y últimamente ya trajimos una cuarta pasión, que es la ingeniería, y entonces la idea del canal es poder, a partir del fútbol, poder enseñar acerca de derecho, música e ingeniería. Pero la base de todo el canal es el fútbol. Eso es lo más importante. Bueno, pareciera no tan distante el fútbol hoy día en distintos mercados, el marketing, el derecho, el fútbol como un eje de muchas disciplinas. El arte, yo me acerqué también al fútbol por el arte, por el dibujo, por la caricatura. Eh, Se convergen en Chile también el derecho, tiene muchos nombres. Eh, un compañero de ruta también, Roberto Ravi, abogado, escritor deportivo, novelista. Eh, hace un tiempo hablamos de Francisco Cerezuela también, un nombre del derecho en Chile, que tú también lo conoces. Y muchos nombres del derecho. Hay un relator que es abogado también, se me olvida el nombre, pero es de apellido Lorca, del canal del fútbol, de la señal que transmite el canal local. Así que por lo menos en Chile el derecho está bastante. El gran locutor chileno, Pedro Carcuro, relator chileno del fútbol chileno de los 80, sobre todo, el relator famosísimo en Chile, Pedro Carcuro, estudió derecho también antes de dedicarse a las comunicaciones, así que en Chile por lo menos hay una relación bien directa entre el derecho y el fútbol, y bueno, y el deporte también, está esa relación. Te veo con camiseta azul, Harold, me imagino que no es ninguna coincidencia, leí aquí el Millonario, Me, tu me iba club a traer, favorito. me iba a traer la de Millonarios, pero tengo la de la Ya. selección para ser un poco neutro. Sí, Millonario no me iré tan cercano porque en Chile hemos sido más cercanos a equipos como el América de Cali, por ejemplo, el Independiente de Medellín, el Junior de Barranquilla, donde ha habido chilenos en general. Nos hemos acercado al fútbol colombiano. Ahora en Junior estuvo Matías Fernández de bajo rendimiento en el equipo de Barranquilla. Eh, y en el Millonario buscaba para poder conversar contigo, porque sé que era un experto del Millonario, ya, de lo que yo supe, de mi análisis de historia del fútbol. Sabía que Di Stéfano había estado en, en Millonarios, también Ricardo Lunari, también un nombre cercano. Y me encontré con un chileno el año 1993 que tuvo un paso fugaz por el Millonario, que es Cristian Torres, un delantero que estuvo en La Serena, no sé si tú alcanzaste a conocerlo. Un paso fugaz que no marcó un, un- digamos, un hito en Millonarios, pero bueno, está ahí en la estadística, en lo que nos puede unir también entre chilenos y hinchas del Millonario. Cuéntame un poco la historia del Millonario, eres vecino del club, de cuándo esta pasión por el ballet azul, creo que le dicen El también. Ballet Azul, correcto. Bueno, digamos que Millonarios, evidentemente, es un equipo, está considerado, pienso yo, dentro de los tres equipos más grandes de Colombia. Millonarios, digamos, para la gente que nos ya va a ver en ese momento, o que nos va a ver en un momento futuro, hace parte, es parte de los, en estos momentos, tres equipos profesionales que juegan en la primera división del fútbol colombiano, que pertenecen a la ciudad de Bogotá. Bogotá, pues obviamente que es la capital de Colombia, la capital de la República, en donde confluyen tres equipos en estos momentos. Digamos, dos equipos que tienen una relevancia por el tiempo que ya llevan desde el primer campeonato, desde el primer torneo celebrado en 1948, que es Independiente Santa Fe,
y Millonarios. Digamos, estos son los dos primeros equipos representativos que tenemos en la capital de la República. Equipos, digamos, que toda la vida han tenido pues una rivalidad y que despiertan todas las pasiones que uno se puede imaginar. Afortunadamente a mí me tocó el equipo azul, un legado de mi señor padre, entonces por eso quiero, amo y adoro a mi equipo del alma, que es Millonarios. Así como te pasa a ti con Ferroviarios, me pasa a mí con Millonarios, es más o menos esa la historia. Millonarios nace un 18 de junio, hace poco estábamos de celebración aquí en Colombia por los cumpleaños de Millonarios. Como te decía, hace parte de uno de los tres, es considerado como uno de los tres grandes equipos del país, junto a otros dos equipos que son Atlético Nacional, que juega en Medellín, y el América de Cali, que tú ya referiste. Digamos, estos tres equipos en su momento, más o menos en la década de los 80s, 90s, pero en particular los 80s, son equipos que tienen una explosión muy fuerte por la traída de grandes jugadores al país. Es en la época en donde se cosechan grandes títulos. El América de Cali llega a 4 finales de Copa Libertadores y no gana ninguna. 2 que disputó con River Plate, una en el 86, una en el 96, otra con Argentinos Juniors y una que pierde con Peñarol de la forma más dolorosa que puede haber, y es faltando un segundo literalmente para que se acabara el partido. En esa En época Santiago, Millonario, en en Santiago. Santiago, cuando la Libertadores se celebraba 3 partidos, porque ellos empatan el primero, empatan en cada uno en condición de local, luego, sí, en cada uno en su campo empatan y se decide a través de un tercer partido en una tierra neutra, y el América pierde. Millonarios también, digamos que como hito histórico, tú lo referías, Alfredo Di Stéfano hizo parte de Millonarios en una época que se denominó en el fútbol colombiano como la época del Dorado. Una época denominada así porque Colombia, hacia los años 40, 50, tiene, digamos, una división interna en sus órganos federativos de esa época. Y lo que ocurre es que esa división genera que se cree una división alterna de fútbol, y esa división se consideraba a la luz de la FIFA como una división pirata. A su vez se da un fenómeno en Argentina, que es la huelga de los grandes jugadores de Argentina, y los colombianos, en esa época, esa división pirata, si le podemos denominar de esa manera, o digamos alterna y que no estaba reconocida, se trae a estos grandes jugadores a jugar a Colombia. Entonces en Colombia se vive una época denominada la época del Dorado precisamente por eso, porque se trajo una serie de jugadores, grandes figuras que, digamos, si lo transportáramos a esta época actual sería imposible por todo lo que hoy día representa el fútbol en cuanto a mercado, dineros y demás. Pero alguna vez lo leía, era como si hoy Millonarios trajera a Messi, digamos, de esa dimensión fue traer a Di Stéfano en esa época del Dorado, y evidentemente eso generó que cuando Millonarios hace una gira por España enfrentando al Real Madrid, vean a Di Stéfano, evidencien lo importante del jugador y sea el Real Madrid el que se quede con el jugador, aunque inicialmente iba a ser el Barcelona quien iba a adquirir al jugador. Ahí, volvemos, perdóname que me salga un poco, ahí es donde empezamos a hablar de la importancia del fútbol, porque el fútbol no solamente ver a Di Stéfano como el gran jugador, sino lo que representó en un momento político para España llevar a Di Stéfano, porque estaba o lo tenía el Barcelona con todas las implicaciones políticas que implica ser de catalán, o si lo adquiría el Real Madrid con todo lo que implicaba tener de lado también el tema del régimen que empezaba ya a manifestarse con Franco. Entonces, aspectos políticos que unieron de una u otra manera al tema de la llegada de Di Stéfano al Real Madrid, y a su vez que lo liga pues obviamente con Colombia a partir de que su salida al Real Madrid se dio gracias a la presentación de Millonarios en el mundo, que en esa época fue considerado el mejor equipo del mundo por parte de la historia. Esa es la primera etapa de Millonarios, una etapa del fútbol colombiano, porque pues no solamente me voy a centrar a hablar de Millonarios, sino fue una época, como te digo, dorada para el fútbol colombiano por la traída de estos grandes jugadores, los argentinos, los uruguayos, pero digamos fuertemente eso. El Junior de Barranquilla, tú hablabas que en una época determinada tuvo una escuela brasilera muy importante de jugadores. Garrincha jugó en el Junior un solo partido, pero queda para la historia que jugó en el Junior de Barranquilla. Y muchos más jugadores que nutrieron y escalaron la importancia de la liga colombiana.
Ya después Tenemos, pasan, sí, te escucho. sí, tenemos en línea a un escritor chileno que nos sigue Ah, en estos momentos, perfecto. que es Felipe Risco Cataldo. Un saludo, Felipe. Es un investigador del fútbol colombiano, ha estado en Colombia ya en 2 o 3 ocasiones, es un amante Perfecto. del fútbol colombiano y yo le escribí un cuento eh, sobre el América de Cali. ¿Ya? El América de Cali fue campeón, dice él, porque los nobles, aunque no ganan en ciertas canchas, ganan en la vida. Los nobles siempre tienen que ganar en la vida. No ganó la Copa, pero fue campeón en nobleza, campeón en correctividad deportiva. Y Felipe hace una analogía hermosa entre los valores por sobre un triunfo que muchas veces se discute. También es un gran amante de Independiente de Medellín, viaja a Colombia y la Barra lo recibe bien, ha escrito muchas cosas. La Universidad de Antioquia también le publicó un artículo sobre Messi hace un tiempo, así que le aprovecho de saludarlo acá en la línea. También te manda saludos, Harold. Un saludo a Eh, Felipe. Ahí si tienes, después busca su obra porque es muy interesante y es muy cercana a Colombia. Yo leía, Perfecto. yo leía como tú contabas. Joana dice ahí el América de Cali también fue otro grande del fútbol colombiano. Y vaya, hablábamos con Harold al inicio de esta conversación que en Chile queremos mucho el América de Cali porque perdimos de la misma forma con Cobreloa ante Peñarol, una Copa Libertadores de la misma forma que la perdió América de Cali y nos hermana el dolor. Equipos también que estuvimos siempre por debajo de los equipos del Atlántico, las selecciones del Atlántico. Chile se sacó una gran espina al ganarle a Argentina 2 veces por penales en Copa América, porque La eran Copa América. años de frustraciones, años de burlas, y siempre nos hermanamos con un fútbol más, entre comillas, los que éramos más débiles, Colombia, que celebramos tanto cuando vamos a un mundial. Y a propósito de lo que contaba Harold, leí esta disputa de Di Stéfano entre los grandes, Barcelona y Real Madrid, por lo que produjo. Y mi amigo Felipe me decía, pregúntale a Harold por uno de los grandes, yo también lo conocí, que es Wellington Ortiz, que también estuvo en Millonario, una leyenda del fútbol colombiano y de la selección colombiana. Sí, Willington Ortiz, bueno, pero todos saludos a Felipe, bacanísimo que esté conectado en estos momentos con nosotros. Willington Ortiz es considerado, a ver, Willington Ortiz tiene una época fulgurante en más o menos la década de los 70s y 80s, digamos, el término de la década de los 70s y 80s es realmente donde Willington Ortiz despliega toda esa maravilla de fútbol. Willington Ortiz es considerado por muchos de los expertos en materia futbolística como el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Por encima, ustedes dirán, sí, por encima del Pío Valderrama, sí, por encima del Pío Valderrama, por encima de James Rodríguez, por encima de Falcao, por encima de grandes jugadores de Faustino Asprilla, digamos como referentes cercanos, pero es considerado a la fecha por grandes expertos del fútbol colombiano, insisto, como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano. Willington Ortiz creo que le quedó para la historia una deuda y fue haber podido ir a un mundial de fútbol. Nunca lo pudo lograr, estuvo muy cerca de llegar al Mundial de México 86, pero a la selección colombiana la elimina la selección paraguaya para llegar a este mundial. Entonces, digamos que nos perdimos la posibilidad de ver a un grande del fútbol colombiano llegar a un mundial, digamos, es una deuda histórica. Lastimosamente, nunca obtuvo un título continental con la selección, llegó a una final de la Copa América, si no estoy mal, en el año 78, en donde perdemos con Perú, primera vez que llegábamos a, pues 78, 79, primera vez que llegábamos a una final, 79, 79, 79. primera vez que llegábamos a la final de una Copa América con Sí, Carlos Salvador Vilardo, quien dirigía la sí. selección Colombia de esa época, que además lo llevan a la selección porque le va muy bien en el 78 con el Deportivo Cali, que lo lleva a su primera final de la Copa Libertadores. Entonces, Willington Ortiz tuvo un paso genial por Millonarios. Evidentemente, el equipo que lo catapultó fue Millonarios. Tuvo la posibilidad luego de pasar por el Deportivo Cali, puedo ahorrar un poco ahí, pero y luego pasa al América de Cali. Digamos, estos tres equipos tienen la fortuna de ver en su máximo apogeo a Willington Ortiz.
Hay que ser realistas. A mí no me gusta, digamos, hace poco lo hablábamos, como te decía, con el amigo mexicano, y él me decía, Harold, mire, pero ¿por qué a veces manchar un poco el tema del fútbol con las realidades sociales? Y yo le decía, no, no es manchar, es tener en cuenta que esas son nuestras realidades. O sea, nuestras sociedades han funcionado de una u otra manera a partir de hechos históricos. El narcotráfico en Colombia en la década de los 80 evidentemente jugó un rol importante para ver qué tipo de jugador iba a qué equipo. Como te decía, pues la influencia de grandes equipos y poderosos económicamente, pues influenciaron mucho en su momento para que estos jugadores llegaran a sus equipos. Tal vez a veces preguntaban por qué no salían los jugadores colombianos de estos equipos y eran tan buenos. Pues también porque el poderío económico que tenían los equipos en esa época realmente no les generaba a ellos la necesidad de irse. Entonces eso, en referencia al famoso Willington Ortiz, no tenemos hoy día la posibilidad, son muy escasos los videos y la calidad no es tan buena como hoy día la tenemos para ver esos jugadores, pero si tú buscas por YouTube videos de Willington Ortiz, vas a encontrar jugadas que son de otro mundo, que realmente uno dice cómo un jugador podía hacer semejantes actos de acrobacia. Algo parecido al Mágico González, ¿cierto? Al hondureño, Ah, que sí, señor. un personaje que ahí da gusto ver los videos en YouTube y de las hazañas que hizo en España y llegó hasta el Barcelona con Maradona. Fue increíble la historia de Mágico El González, Mágico González. Sí, jugó señor. el Mundial de Y España una, 82. y una gran figura y además de bastante recordación. Sí, hay un partido en YouTube de Barcelona perdón, con el Cosmos. Muy interesante, está completo ahí para Maradona y Mágico González con el Cosmos no es de Pelé porque ya Pelé no está, pero un partido ahí internacional del Mágico González. Y bueno, están los partidos del Mundial también de Honduras en España 82, donde se puede hablar, pero también es un caso de, de una leyenda que se quedó en el camino y que, bueno, también es parte del mito. Encontré a propósito de YouTube, Harold, y del Millonarios, encontré un partido que hizo el Colo-Colo de Chile con el Millonarios. Está en una calidad, pero muy buena, muy en alta definición, el partido en una copa amistosa en Miami, en Ok. la Copa Marlboro. Ah, lo viste ya. Sí, señor. Millonario 80, Millonario 88 con Colo-Colo de Chile. Qué buen recuerdo. Es un gran recuerdo. Además que ese Millonarios del 88, que era campeón acá, en esa época se consigue la última, digamos, la estrella número 13 del equipo. En el 89 no, íbamos por un muy buen camino, pero lastimosamente se produce un hecho lamentable para el fútbol colombiano que no había vuelto a ocurrir sino hasta ahora que estamos en este tema del aislamiento y es una cancelación de un torneo de fútbol profesional colombiano como consecuencia precisamente de un homicidio que se hizo acá en Colombia contra un árbitro. Esa época, pero te digo, la época de los 80 fue una época gloriosa para el fútbol colombiano en el sentido que se traen muy buenos jugadores. En esa época llegó el Tigre Gareca a jugar en el América de Cali, hoy técnico de la selección Perú. Ese América tenía Falcioni, tuvo en su época Falcioni, considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano, si no el mejor extranjero que ha estado en Colombia. Hace poco se discutía si era Falcioni o Armani, que pasó por Nacional. Bueno, tuvimos en esa época a Sergio Goicoechea, que de su actuación en Millonarios sale para la selección argentina, llega al Mundial de Italia 90 y por cosas de la vida se lesiona a Neri Pumpido en el Mundial del 90, Goicoechea entra a reemplazarlo y se convierte en la figura del equipo siendo una tajapena al Excelso. Bueno, luego nos sufriría a nosotros con el 5-0, pero Goicoechea fue un señor jugador para la institución embajadora y claro que recuerdo también además el fútbol chileno, eso que tú nos comentas del Colo-Colo, del cual hablamos hace poco, que igual como en Chile hace parte de uno de los equipos más grandes del fútbol chileno junto con la U de Chile y creo que la U Católica, si no estoy mal. Sí, sí. Y ese Colo-Colo que enfrentó a Millonarios es la génesis del Colo-Colo campeón de América el 91, porque pasa algo muy curioso. Ese año pierde Colo-Colo con Oriente Petrolero, si no me equivoco, en la segunda
en la segunda ronda de la Copa Libertadores, eh, al año siguiente se produce un tongo del fútbol sudamericano, no sé si te acuerdas, entre Olimpia y Sol de América, Sí, el señor. año O sea, 89. me da risa porque hacía mucho no escuchaba el término tongo, pero sí, claro que sí. Quedó eliminado Colo-Colo. Quedó eliminado Colo-Colo por un 5-4 que era un chiste. Ese partido lo vimos. Yo era pequeño, pero no me perdía en los partidos. 5-4 gana, si no me equivoco, Olimpia, Sol de América. Clasifican los dos por diferencia de gol. Un circo. El año 90 Colo-Colo pierde, si no me equivoco, prácticamente en los ocho finales de la Copa Libertadores con Vasco da Gama, Sí, en un partido dramático, empató 0-0 en Brasil y después Vasco le empata a Colo-Colo dramáticamente en el Estadio Nacional, se van a penales y Colo-Colo pierde un último penal del 88, 89, 90, es la génesis de lo que después se convirtió prácticamente la base de ese equipo que enfrentó a Millonarios, llegó con Lizardo Garrido, con Jaime Pizarro, con muchos nombres que finalmente llegaron a Raúl Ormeño, por supuesto, Marcelo Ramírez, llegaron a levantar la primera y única, que el próximo año cumple 30 años la Copa Libertadores de América, el único título. Y esto gracias a Colo Colo, y también te quiero contar, Harold, para que también tú me comentes qué pasa allá. También le debemos un poco estos 30 años de sequía de la Copa Libertadores a la sociedad anónima en Chile. Se metieron los empresarios al fútbol y la competencia, la competición, la deportividad de los equipos chilenos a nivel internacional ha sido pésima. Y bueno, eso redunda en que Colo Colo es el único equipo chileno que alzó esta copa. No sé qué pasa allá con el fútbol mercado en Colombia, si se metieron los empresarios, candidatos que después llegaron a ser presidentes en Chile. Eh, Todo volcado a lo económico y poco a lo deportivo. Tuvimos en los años 90 posibilidades de nuestros últimos grandes jugadores en los años 90, Pipo Gorosito, Alberto Federico Acosta, seleccionados argentinos. No sé si te acuerdas del Diablo Echeverry, del claro boliviano, que también sí. jugó Marcos el Diablo Echeverry jugó en Colo-Colo, y parece que jugó en el jugó en América de Ecuador, Cali. jugó en el América de Cali, jugó en Ecuador, en el Barcelona también. Eh, Marcelo Espina también, seleccionado argentino, también jugó en Colo-Colo, ahora gerente también de Colo-Colo. Eh, algo pasó que llegaron las sociedades anónimas, equipos quebrados, y la U que ahí se metió en la Copa Sudamericana como algo excepcional, un equipo maravilloso, pero en general el fútbol chileno ha navegado en un fracaso de prácticamente 3 décadas en Copa Libertadores también. Por ahí un par de semifinales de Colo-Colo, pero demasiado pobre. Cuéntanos qué pasa allá en Colombia con el fútbol mercado. Bueno, digamos que lo que yo te comentaba ahorita, digamos, el fútbol colombiano en la década de los 80s y 90s vive una burbuja literalmente, porque a partir de digamos, eran equipos muy poderosos en su momento, financieramente hablando, como producto de la llegada de los dineros del narcotráfico al fútbol colombiano. Son poderosos, son equipos muy fuertes, muy poderosos en el continente. Nacional obtiene, hoy quiero ser muy claro en algo, no estoy diciendo que como consecuencia del narcotráfico se hayan ganado la Copa Libertadores, no. Evidentemente, gracias a ese poderío económico, Nacional conformó uno de los mejores equipos y lo demostró en el 89 cuando gana la Copa Libertadores de ese año, que es la base de la selección, que es una gran base de la selección Colombia que va luego al Mundial de Italia 90. El América, como te decía, más o menos hasta el año 94-96 igual sigue figurando, pero una vez capturan a los hermanos Rodríguez Orejuelas en Colombia y el equipo entra al tema de la denominada lista Clinton, pues tiene una baja considerable. Entonces, digamos, cuando este fenómeno del narcotráfico se aleja del fútbol en Colombia, pues los equipos llegan a una verdadera realidad y es someterse a realmente en qué estamos y ya no hay una fuerza económica. Entonces, el fútbol colombiano entra en una crisis muy fuerte en ese sentido. Millonarios, lo voy a decir específicamente, entra casi a un capítulo de liquidación. Millonarios estuvo muy cerca de ser liquidado, precisamente por todas las deudas que se traían como consecuencia de los dineros mal habidos en eso y a la
pésima y malísima administración que tuvo el equipo. Finalmente llega a un salvamento a través de una serie de figuras jurídicas. Hoy Millonarios legalmente no se llama Millonarios, como se conoció desde un principio, sino se conoce como la Sociedad Azul y Blanco, porque a partir de una figura jurídica lo que se hizo fue inyectar un nuevo capital, se trajo a los hinchas para que fuesen socios del equipo y pudiésemos, digamos, entre comillas, salvar al equipo. Esa circunstancia política, social, afectó al fútbol colombiano fuertemente. Y si a eso le sumamos lo que tú decías, José Antonio, porque yo sí creo que aquí hay varios elementos que uno tiene que entrar a mirar. Hace poco hablábamos del libro de Andrew Jennings, hablando de todos los escándalos de la FIFA, y evidentemente uno relaciona dos potencias en el fútbol suramericano, Brasil y Argentina. Brasil, que en su época tuvo a Joao Belange como presidente de la FIFA, y todo lo que representaba eso para la Confederación Brasileña de Fútbol, que era un poderío y un empoderamiento de su selección a nivel mundial, además de la calidad que tienen sus jugadores. Y por el otro lado teníamos a Julio Grondona, que era el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que evidentemente uno no puede desconocer la influencia que tuvieron para que sus selecciones tuvieran una gran acogida en el mundo, les fuera muy bien en los mundiales, pero además que la explotación de los jugadores de fútbol de esos países fuera mucho mayor que la de los demás países que bordeamos el continente. Entonces, si tú le sumas dos grandes superpotencias en esta parte del mundo, que era Argentina y Brasil, si le sumas todos los problemas sociales que traen los países, porque eso juega, si le sumas una mala dirigencia deportiva y una dirigencia que, como tú decías, no está enfocada en el deporte, además que las políticas públicas de los países no están siempre enfocadas en el deporte, y le sumas que es un tema de negocio privado y mercadotecnia, pues es el cóctel perfecto para que esto no progrese. En Colombia, yo creo que lo que está pasando, lo que está pasando hoy día en muchos países, ya los empresarios se empezaron a dar cuenta que la mercadotecnia y la industria del fútbol es tan poderosa que realmente ahí está el negocio y ahí está el explotar al fútbol como una empresa. Obviamente esto también, si uno se pone a mirar, a veces riñe con los derechos, porque pues detrás del fútbol hay una serie de circunstancias que uno no puede desconocer, como vulneración de los derechos laborales de los jugadores de fútbol, prohibición de asociación a través de agremiaciones o asociaciones de futbolistas. Bueno, aquí se está viviendo eso. Hoy precisamente en Colombia, hoy 16 de julio, se está hablando de que va a haber un cambio en la directiva de la DIMAYOR, que es el ente regulador del fútbol profesional colombiano, porque los equipos se cansaron del presidente de la DIMAYOR, que el presidente de la DIMAYOR hasta hace poco era un senador de la República acá en Colombia. Entonces, la política también se ha empezado o ha querido empezar a intervenir en el fútbol porque entienden que el fútbol es un mecanismo en donde la gente permanentemente está visible, está pendiente, está... o sea, esto mueve pasiones, y al mover pasiones mueve tus sentimientos hasta para votar. Esto yo lo digo con la mayor tranquilidad y no lo digo sin ánimo de ofender para la gente de la costa en Colombia, pero se dice que cuando hay elecciones en Colombia, hay una zona del país que es la costa Caribe, en donde está el Junior de Barranquilla, que es el equipo más grande de la costa, y lo que se dice es que cuando necesitan ganar votos en esta zona del país, los dueños del equipo, que son políticos reconocidos en el país, lo que hacen es comprar grandes jugadores para que la gente de esa misma manera se sienta contenta con el equipo y vote por la familia o el clan que, digamos, tiene poder político en esta zona. Entonces, evidentemente esto juega mucho al momento de hablar de fútbol y política. El presidente Sebastián Piñera también utilizó la plataforma de Colo-Colo para poder saltar al sillón presidencial y bueno, seguramente los clubes también antes de la sociedad anónima en Chile tenían un desorden. La sociedad anónima lidera que organizaran, que ordenaran, ¿cierto? Que aplicaran cierto orden bueno, a clubes que no parecían profesionales, pero fundamentalmente como se hace tan interesante el ingreso en Chile, hay una caja pagadora y recibidora de dinero que se llama el CDF, el canal del fútbol, que va entregando recursos a los clubes. También opta muchas veces por tener mucho más abonados que gente en los estadios. Eh, poco fomento, poco fomento a la deportividad, como te decía, y bueno, y empiezan a hacer una caja de compra y venta, empresarios,
Pasó que en una época Colo-Colo también tenía un entrenador que estaba ligado a representantes, traían jugadores de baja calidad de otros países, era una locura. Y bueno, y el caso que tú estudiaste muy bien, que fue el de Ferroviario, mi equipo, Ferroviario, en el tiempo también fue cayendo y bueno, no ha tenido la fortuna de poder ser empujado por algún consorcio, es un club que fue decayendo, eh, y bueno, bajo el alero de la empresa ferrocarriles del Estado, se privatiza, van desapareciendo sus socios, van muriendo también. Y, y bueno, y hoy día tenemos a un ferroviario en la tercera vez y hace pocos días anunció que este año no se va a presentar a la competencia, aunque se reanude. Va a volver en 2021 por toda la situación que está pasando. Fanny nos sigue acá en la transmisión, Fanny Social. Pregunta ella, eh, ¿cómo vemos el futuro del fútbol en pandemia? Y también Joanita 18, dirigentes del fútbol colombiano, aprendieron de Argentina que al politizar el fútbol se ganan mucho más votos y aprobación, lo que decía Harold. Y pregunta Fanny Social, eh, muy documentado, dice Felipe Risco, el amigo sobre el fútbol colombiano. Por acá escribió Felipe Risco, lúcida visión del amigo cafetalero, dice. Ah, muchas gracias, Eh, Felipe. eh, Un café a nombre suyo, por favor. el café, claro, debe tener sus favoritos porque conoce hartas marcas de Colombia, Felipe. Ah, bueno, Eh, eso está muy bien. hay uno que se llama Diablo Rojo, parece, no me acuerdo ahora. Ah, bueno. Bueno, antes de hablar del fútbol mundial, yo quiero hacer un detalle aquí a nuestro amigo José Antonio. Yo siempre lo he dicho, José Antonio, y lo hacemos en el canal, que para hablar precisamente de estos temas no es solamente hablar por hablar, sino hay que documentarse y nada como la investigación. Entonces traje este libro, me parece muy bonito, que se llama Las Caletas de los Mundiales. Lo hizo Daniel Peredo, que es un gran periodista peruano. Eh, y si me permites un momento leer aquí Sí, claro, unos daticos de lo que fue el Mundial de Chile 62. claro. Entonces dice las caletas del 62. Entre Uruguay 30 y Brasil 58 los mundiales tuvieron sin excepción un promedio superior a 3 goles por partido. En Chile 62 comenzó el declive y ninguno de los mundiales siguientes logró superar la barrera de los 3 tantos. El grupo de Colombia en este mundial fue ubicado en la ciudad de Arica. El hecho no fue casual. Colombia, como se sabe, eliminó a Perú en las eliminatorias. Los organizadores esperaban contar con la selección peruana en este mundial y por eso le habían preasignado la sede de Arica, para que gran cantidad de hinchas peruanos pudieran movilizarse. Al final, Colombia ocupó este lugar. Y el último dice, la semifinal en que Brasil derrotó 2-4 a Chile fue dirigida por el árbitro peruano de ascendencia japonesa Arturo Yamazaki. Garrincha, estrella de Brasil y autor de 2 goles, insultó al juez pensando eh, que era de Japón y no hablaba español, por lo que Yamazaki lo echó del campo. En ese tiempo, sin embargo, no se usaban aún las tarjetas amarillas y rojas. En el informe del árbitro peruano, no obstante, no se consignaba la sanción a Garrincha, por lo que pudo disputar la final contra Checoslovaquia, lo que desató una ola de especulaciones. Recomendado este libro, Ah, qué Las bien, Caletas de, qué buen Las dato, Caletas de los Mundiales. Aquí tengo más libros, por si algo. qué buen dato, qué buen dato. Y bueno, y Colombia marcó un hito también en ese mundial con el gol olímpico, ¿cierto? Gol olímpico, pareciera que Único gol olímpico que se ha marcado en la historia de los mundiales. Y Marcos aprovecho Col, para, voy a hacerte una corrección muy respetuosa. Aquí le decimos Marcos, pero es Marco Col. Es sin Marco la Col, S. Marco Col. Marco Col, ya, gol de Marco Col que quedó en la historia, entre otros récords del fútbol colombiano en los mundiales, nos acordábamos hace un tiempo, ¿cierto? Fue, el arquero más longevo también. Teníamos hasta el Mundial de Brasil 2014 el título al arquero, al jugador más longevo en la historia de los mundiales, que era Farid Mondragón, pero en el 2018 otro arquero de la selección de Egipto batió el récord de Mondragón y creo que ahorita quedó constituido en 40, les ha ganado por días, creo que quedó en 41 años como los jugadores más longevos que han participado en la historia de los mundiales. Y James también el mejor gol de Brasil. James es goleador en el Mundial de Brasil 2014 y consigue el premio Puskás como mejor gol del Mundial. El premio se llama Puskás en honor al gran jugador
húngaro Ferenc Puskás, que jugó bastante en la Liga Española. Sí, bueno, nos preguntaba para responderle a Fanny Sol el futuro del fútbol en pandemia. En Chile se están retomando los entrenamientos, no sé qué pasa en Colombia. Las clasificatorias dicen que empiezan en Dicen septiembre, que octubre. septiembre, pero hoy ya escuché que lo quieren pasar para octubre. Y existe una posibilidad, bueno, eso es un rumor ahí, que quieren jugar los partidos en Europa toda vez que la mayoría de jugadores están allá. Eh, bueno, a propósito del Millonarios, también revisando esta historia de los grandes jugadores del Millonario, me encontré con un jugador que aquí tuvo un paso magro por la Universidad de Chile, en esta definición a penales con Colo-Colo, que es Mayer Candelo. Precisamente Claudio Bravo le atajó un penalazo al Candelo que lo quiso hacer como Zinedine Zidane, como los grandes, como Panenka, por supuesto. Y, y bueno, fue muy, por los hinchas de la Universidad de Chile, muy vapuleado Mayer Candelo, pero es millonario un tiempo después, creo que en 2011, 5 años después, hace una gran campaña en Millonario, eh, Harold. Mayer Candelo estuvo en Millonarios en los años 2002, 2003, 2011 y 2015. Y es gestor de una de las grandes estrellas del club. Es una figura discutida en un momento determinado, también tuvo unas épocas ambivalentes en el club. Es una figura, pero tuvo unos hechos en donde yo, por ejemplo, yo nunca olvidaré el día que botó la camiseta. Eso fue un gesto fuertísimo, pero él vuelve después de rezarse, le pide disculpas a la hinchada, vuelve con todo y nos ayuda a conseguir las famosas estrellas que llegaron. Bueno, la última estrella de nosotros fue en el 88 y volvimos a quedar campeones en el 2012, 24 años después, y en el 2015 él también estuvo presente. Entonces, Mayer Candelo, no solamente en Millonarios, que es fue un gran 10 de Millonarios, también en el Deportivo Cali, es una figura reconocida del Deportivo Cali, y evidentemente hubo una época en que Mayer se dedicó a cobrar de esa manera al estilo Panenka. Erró varios penaltis y él tomó una decisión y él no volvió a cobrar en Millonarios porque la hinchada siempre le cuestionó mucho la forma de cobrar los penaltis y en momentos claves lo cerraba. Entonces, digamos, pero digamos, eso es parte de la anécdota. No le quita la calidad de jugador que fue Mayer Candelo, un zurdo impresionante. Recuerdo mucho el suramericano de Londrina, que tuvimos las dos caras de la moneda porque le ganamos a Chile 6-0 con una actuación única de Mayer Candelo, tenía 20 años, 22 años en esa época, y de León Darío Muñoz. Y luego, cuando Brasil nos golea 9-0 y nos saca de ese famoso sudamericano con un Ronaldinho que estaba empezando hasta ahora en su época futbolera y jugaba para el Gremio. Ese fue el milagro que favoreció a Chile, ese 9 a Ese, 0. ya estaban en el aeropuerto los jugadores cuando les Sí, dijeron devuélvanse. y Chile fue a los Juegos Olímpicos de Sydney, donde se reforzó con Iván Zamorano, Nelson Tapia, que también estuvo en Colombia, Pedro Reyes, y alcanzó la medalla de bronce en Sydney de la mano de Iván Zamorano, esa selección chilena que también es muy recordada a propósito de las Copas de América, eh, donde Chile tiene donde Chile tiene la fortuna de haber estado en las semifinales de todos los torneos FIFA, Copa Centenario, Mundial de Fútbol, Copa Confederaciones, Mundiales Sub-20, Sub-17, Sub-23, por lo menos tenemos una presencia en semifinales en campeonatos FIFA. Pregunta Felipe Risco a Harold, ¿qué influencia tuvo Rodríguez Gacha, el mexicano, en Millonarios? Bueno, Rodríguez Gacha, bueno, sí, Rodríguez, el mexicano, evidentemente, cuando uno empieza, yo les voy a recomendar un libro que se llama Los goles del narcotráfico. Los goles del narcotráfico retrata experiencias en donde indican cómo llega, cómo permea el fenómeno del narcotráfico en Colombia al fútbol. Volvemos haciendo remembranza un poquito de lo que hablábamos antes. En esa época los narcotraficantes vieron el fútbol
como un mecanismo para poder llevar a cabo, digamos, el blanqueamiento de los dineros, ¿sí? Lo que aquí le denominan lavar dinero era básicamente la figura de tomar dinero ilegal, volverlo legal a través de empresas fachada, en el caso de los Rodríguez Orejuela, las reconocidas droguerías que tuvieron en Cali, y encontraron en el fútbol un nicho para poder, entre comillas, convertir ese dinero ilegal en algo legal. Entonces, evidentemente, vuelvo y lo digo, no me da, hace poco me decían, pero ¿por qué hablar de esos temas? Es que es una realidad social. Todos los equipos se vieron de una u otra manera permeados en ese sentido. Millonarios tuvo al mexicano, evidentemente como le denominaban en su época, como el dueño del equipo. No figuró, bueno, sí figuró en algunos documentos como socio del equipo, y digamos que eso fue muy evidente e hizo ver en la época de los 80 más o menos inicialmente el fenómeno del narcotráfico. Bueno, cuando terminan los 70, digamos, estaba la famosa bonanza marimbera, luego empieza el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, porque es que no solamente es Colombia, sino que son los Estados Unidos los que han consumido toda la vida el producto, y inicialmente ese tema no era, digamos, tan mal visto. Solamente es a partir de toda una serie de fenómenos políticos, sociales y de violencia que se conjugan en el país, en donde ya empieza a verse la gravedad del fenómeno del narcotráfico. Y cuando menos piensan y se dan cuenta, ya los narcotraficantes estaban en muchos negocios, incluido el fútbol. Evidentemente, pues esa influencia y, como lo decía al principio, la llegada de esos dineros permitió que grandes jugadores llegaran al fútbol colombiano, y que por eso los equipos colombianos se volvieran tan poderosos futbolísticamente hablando. No estoy diciendo que es a partir de dinero del narcotráfico, no. El dinero del narcotráfico empodera la economía de los equipos. Al tener usted un equipo rico, pues puede traer los mejores jugadores, y al traer los mejores jugadores, pues evidentemente el resultado deportivo tiene que ser muy bueno, y eso fue lo que pasó. Por eso la trascendencia de los equipos colombianos en más o menos entre los 85 a 90, que fue tan importante. Fanny Social dice Rodríguez Gacha se dio el lujo de llevar a Millonarios a su pueblo natal. Pacho, algo así me coloco aquí, Pacho, Pacho, Dinamarca. sí, lo que pasa es que Rodríguez Gacha era de un pueblo aquí en Colombia llamado Pacho, Cundinamarca. Y el señor se dio el lujo de llevar a Millonarios a su plantilla profesional, a la finca de él, al pueblo, junto con Santa Fe, a jugar partidos de fútbol. Hay una historia muy interesante, un artículo de un jugador de Millonarios que contó cómo era ir a un partido y viendo a lo que ellos denominaban en esa época pues como el dueño del equipo o el patrón, así lo denominaban. Y pues había mucha opulencia de por medio, evidentemente. Felipe me coloca acá, tremendo entrevistado el amigo colombiano. Ojalá en Chile hubiera comentaristas de este nivel, dice. Muchas gracias, Felipe. Eh, También leía en esta historia grande de Millonarios, me parece que es el segundo equipo con más títulos en Colombia, ¿no? Sí, actualmente Millonarios tiene 15 estrellas, eh, y el que más tiene estrellas en este momento es Atlético Nacional con 16 estrellas. Ah, Vamos a están hacer, ahí, están ahí, sí, señor. están ahí. Millonarios, digamos que durante muchos años uno de sus elementos de orgullo era ser precisamente el equipo más campeón, pero evidentemente Nacional eh, se convirtió en el equipo más fuerte del país. Esto gracias a un modelo empresarial muy interesante, en donde uno de los grandes grupos económicos del país invirtió en Nacional y hoy día lo tiene como un modelo de empresa. La verdad, muy, muy interesante lo que ha hecho Nacional, es muy interesante, muy chévere, y por eso Nacional ha conseguido esos resultados tan importantes. Y Nacional creo es el equipo que realmente hoy día está entendiendo cómo funciona el modelo de fútbol. Como empresa, tiene un capital muy importante, tiene hoy día, si no el más, uno de los más importantes directores técnicos de fútbol colombiano, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que es Juan Carlos Osorio, que llegó en primera medida a Millonarios. Juan Carlos Osorio, hace poco hablábamos de él, es un jugador de fútbol inicialmente que en los 80 juega en el Deportivo Pereira, solo juega 3 partidos profesionales en el Deportivo Pereira. Él determina irse a estudiar
a Estados Unidos, hace toda su preparación académica en Estados Unidos, frente a temas de entrenamiento deportivo, luego consigue hacer una pasantía en Inglaterra, perdón, se va para Europa, perdón, inicialmente. En Europa empieza a hacer todos los trámites para poder ser un director técnico con licencia Euro y UEFA, perdón. Luego se va a hacer la pasantía al Manchester City, cuando no era el Manchester City que hoy día conocemos, pero a él lo conoce, que si no estoy mal, puedo estar errado en nombres, creo que es con Kevin Keegan que él empieza a hacer todo el trabajo ya, hace toda su escuela en Europa, su escuela formativa, viene para Millonarios, y logra unas hazañas en esa época, en la época en que el equipo estaba muy mal. Juan Carlos Osorio se convierte en una verdadera novedad para el fútbol colombiano, luego hace su pasantía por el Once Caldas, lo saca campeón, hace la historia con Nacional, se va, bueno, ya después sabemos que se va para Sao Paulo, luego para México, selección Paraguay y retornó hace poco aquí a Colombia. Bueno, dentro de este palmarés también está un título internacional de Millonarios, la Copa Merco Norte, Sí, Copa la antigua, Merconorte del año 2000. extinta Copa Merco Norte. Copa Merconorte, hijo, José Antonio, no me acordaba de ese dato. Sí, señor, año 2000 ganamos la Copa Merconorte. Vuelvo y lo repito, en una época cuando el equipo estaba por una crisis muy fuerte, digamos, fue el torneo internacional que conseguimos en el año 2000, si no estoy mal, jugando contra el Emelec de Ecuador. Ganamos allá precisamente el título de visitantes ante el Emelec, uno de los equipos que admiro en Ecuador, un gran equipo, el equipo eléctrico. Una Copa Merconorte muy chistosa porque digamos, los vestigios de la Copa Mercosur y la Copa Merconorte es lo que hoy día tenemos como la famosa Copa Suramericana. Pero estas copas nacen precisamente, volvemos al cuento, a partir de los fenómenos políticos y económicos que surgían en la época. Hay que recordar que no es que se llame Merconorte o Mercosur de gratis, no, se llaman así porque precisamente en esa época se constituyen dos bloques económicos en Sudamérica, uno conformado por el bloque de Mercosur y luego sale otro que es el famoso bloque de Merconorte. Por eso nosotros jugamos la Merconorte con equipos mexicanos y estadounidenses. Y la Mercosur solo traía a tres países en general para jugar esa copa. Sí, me parece que esa copa la ganó Manuel Pellegrini en la Mercosur, la ganó en San Lorenzo, si no me equivoco, por ahí 2001 puede ser. Sí, realmente la Merconorte pues era pues evidentemente es un torneo internacional, pero frente a la Mercosur era mucho más, tenía digamos más relevancia la Copa Mercosur, eso sí es verdad. ¿Cuáles son las expectativas, Harold, de Colombia, de cara? Nos vamos a ver las caras en los primeros partidos de las clasificatorias. ¿Cuáles son las Claro, expectativas de Colombia rumbo a Qatar? bueno, digamos que Colombia, como todo, pienso que nuestras elecciones viven, tienen unos periodos de transición. Nosotros en Colombia experimentamos más o menos una época de apogeo del fútbol colombiano en la década de los 90 cuando fuimos a mundiales del 90, 94 y 98, pero posterior a ello hay una época de declive muy fuerte, no hubo como un recambio, no hubo una organización, no hubo una planeación, nunca se midió el impacto del Pío Valderrama, porque realmente ahí es cuando uno empieza a ver la importancia de Pío Valderrama como un jugador líder y clave para la selección, y nunca entendimos, lastimosamente digo, los dirigentes nunca entendieron la necesidad de trabajar en las bases de los equipos, las divisiones inferiores. Ahí es cuando las fuerzas básicas o divisiones inferiores toman una relevancia impresionante para el futuro del fútbol. Entonces, en Colombia nunca se hizo el ejercicio, más o menos a mediados del 2002 empieza una generación nuevamente brillante de las selecciones Colombia, que es cuando vamos a los mundiales sub-17 y sub-20 con la actual base de la selección Colombia que tenemos. Estaba Guarín, estaba Falcao, estaba Rodallega, había un arquero muy bueno que se llamaba Libis Arenas, pero nunca más despegó, llegó luego Ospina, y digamos que por eso Colombia consigue un cuarto lugar en un mundial sub-20 y creo que el tercero en el sub-17 de la mano de Reinaldo Rueda, hoy técnico de la selección chilena de fútbol. Como se trabajó esa base y se hizo el trabajo, por eso llegamos al Mundial 2014 y 2018. Creo que hoy día estamos volviendo a experimentar esa circunstancia de hace 20 años y es que la base de la selección Colombia está empezando a quedarse un poquito relegada. Obviamente ustedes
todo el mundo sabe la novela de James Rodríguez permanentemente, que si juega, que si no juega, pero más allá de eso es entender pues que ya es un jugador de 29 años, que digamos, para el fútbol competitivo, más o menos uno sabe que le quedan 4 años de actividad fuerte para competir a nivel mundial. No va a ser el mismo James del Mundial 2014, ni el del 2018 que se la pasó lesionado. Entonces digamos que yo creo que hay unas expectativas, pero ya no son tan fuertes como tal vez la de hace 4 años, 8 años, cuando sabíamos que teníamos una selección muy fuerte. El recambio se está dando, viene muy despacio, se tiene la expectativa con el técnico Queiroz que frente al cambio y al modelo de trabajo se consiga Portugués. portugués, ex técnico del Real Madrid, se consiga un gran logro, pero José Antonio, ahí viene también otro tema que hablábamos ahorita que es clave. Si la cabeza del equipo no está bien, nada va a salir bien. Y cuando me refiero a la cabeza del equipo, no me refiero a lo deportivo, a los jugadores, sino me refiero a las instituciones. Hoy día la Federación Colombiana de Fútbol está en una crisis impresionante, impresionante lastimosamente, por circunstancias. Hace 2 semanas salió un tema gravísimo aquí, que es el famoso tema de la reventa de boletería, en donde al parecer, no, mentiras, al parecer no, donde en primera instancia ya se determinó una responsabilidad de los directivos en cuanto a un proceso de reventa de boletería. Entonces, esto lo digo con el mayor respeto, pero si así está la cabeza, ¿qué podemos esperar de lo demás? Y no solamente en Colombia, pasa en todas las dirigencias del fútbol. Por eso la crisis del fútbol está latente con los hechos de corrupción hoy día. Entonces, preocupante el panorama. Hace poco recordábamos en Chile un episodio en el Mundial de 2014 en que Chile enfrenta a Brasil y el jugador Mauricio Pinilla mandó la pelota a un palo, que es muy famoso, en el horizontal. Sí, Estuvimos a señor. punto de eliminar a Brasil. Nos fuimos a los penales y ahí hay otra historia porque Chile cae en penales, pero después de ese partido nunca más perdió en penales. Y vinieron tres, cuatro definiciones y Chile las ganó todas, incluyendo a Colombia en la Copa América de 2019, en Brasil Exacto. precisamente. Y en Eh, 2016, que también nos eliminaron de la Copa Centenario, creo que a Chile le está pasando exactamente lo mismo que a nosotros. Una generación grandísima está empezando, no va a decir que ya es el acabose o el final, pero evidentemente, pues como todo tiene, empieza a tener un declive. O sea, Colombia sí, Colombia tuvo a Brasil porque recibió a Brasil clasificado después de Chile, ¿ah? En ese Mundial 2014 recibió inmediatamente a Brasil y el partido, según mi opinión, le perdonó la vida a Colombia. Muy, muy, muy temeroso Colombia. Haber hecho algo más con Brasil. sí, yo pienso, José Antonio, que ahí juega un tema. Bueno, evidentemente estaba la localidad de por medio. Es muy cuestionado el arbitraje del partido, pero pienso que también eso refleja de una. Mire, el fútbol, no quiero hablar solo de Colombia, pero digamos, el fútbol muchas veces refleja lo que nosotros somos como sociedad. Y la sociedad colombiana, nosotros los colombianos, pienso que somos personas muy capaces, muy inteligentes, supremamente trabajadores, pero a veces frente a unos temas claves en donde yo tengo que evidenciar liderazgo, me quedo quieto. Entonces pienso que en ese momento nos pasó factura la inmadurez, la inexperiencia y el hecho de enfrentarnos frente a circunstancias retadoras en la vida. Y eso también nos pasa mucho como seres humanos. Y en Entonces cuando no, 1990 también me imagino que sufrieron con el error de Higuita y bueno, al año siguiente también fue un error involuntario de Andrés Escobar que le costó la vida también frente a Estados Unidos. Quizás los equipos que no tenemos tanta experiencia en campeonatos mundiales caemos. Tú también estabas revisando la historia de Chile en los mundiales a propósito de nuestras conversaciones y, y Chile también pecó de confianza en España 82, tuvo un fracaso estrepitoso. Eh, absolutamente. en Francia 98 también se encontró, los últimos tres mundiales nos hemos encontrado con Brasil, cosa que es muy complicado. Y en Francia 98 teníamos un gran equipo, Joana, pero nos topamos con este Brasil que bueno, que llegó a la final y que siempre un escollo duro de, 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 de roer, de saltar. Nos quedan 20 segundos. Ha sí, sido un gusto, Harold. Tenemos que repetir esta charla. Joana dice, claro que sí. el problema de la dirigencia del fútbol colombiano fue haber permitido que lo presidiera un político. Nos quedan 10 segundos para el peino. Bueno, no, José Antonio, mil gracias por la invitación.
Saludos a todos. Pajas y fútbol en YouTube.